Asambleísta Rosana Alvarado. Gracias, presidente. Yo coincido con algunos de los planteamientos en torno al carácter de esta ley y me ratifico y suscribo las observaciones en torno a que esta no es una ley orgánica como la que se pretende, pues contraviene lo que dispone el artículo 133 de la Constitución. Las empresas públicas de las que hablamos en esta ley no son instituciones creadas por la Constitución, aunque pertenezcan al sector público, de acuerdo al artículo 225 de la Constitución, que sí corresponde. Pertenecen al sector público, pero no son creadas desde la Constitución. Se trata entonces de una ley ordinaria. Por otro lado, los requisitos para la creación de las empresas no pueden estar sujetas a disposiciones reglamentarias, menos todavía las que son creadas por los organismos autónomos descentralizados, por lo que debe corregirse este particular en el artículo número 5. Cuando se piensa en restricciones para la creación de empresas públicas, se debe hacer una distinción entre las empresas creadas o que prestan servicios públicos, que es obligación que estos servicios se presten a través de empresas públicas, pero también la participación del Estado en actividades económicas en las que también por mandato constitucional, según dispone el artículo 315 de la Constitución, las empresas se tienen que constituir bajo un régimen público. Establecer requisitos para que se constituyan empresas en actividades que no son servicios públicos, que inciden en el mercado para favorecer la competencia en beneficio social. Ese es el cometido que la ley tiene que responder. Cuando hablamos de restringir el número de vocales en el directorio, nos parece inadecuado que el número sea de 3. La ley debería establecer que puede darse 3 o 5 vocales y son los reglamentos internos de las empresas los que deberían regir su funcionamiento interno. Remitir a un reglamento general el funcionamiento de la vida interna de las empresas resultaría inconveniente en términos de garantizar su funcionalidad de acuerdo con el objeto que desarrollan. Es importante que esto se establezca entonces en el acto jurídico de creación de la empresa. Sobre el artículo que habla del gerente, debe mencionarse claramente que el gerente es la máxima autoridad administrativa de la empresa. Las condiciones técnico-profesionales del gerente deben quedar establecidas de acuerdo en términos generales en la ley. En cualquier caso, los gerentes deben demostrar la suficiente idoneidad profesional de acuerdo con el objeto de la empresa. La discrecionalidad en el nombramiento de los gerentes ha hecho, entre otras razones, que las gerencias y los directorios se conviertan en un botín político. Y esa probablemente es una de las causas por las que varias empresas públicas no han podido despegar. Las condiciones para el nombramiento del gerente y de los directorios deben ser lo suficientemente exigentes, así como debemos determinar con claridad los periodos para los cuales han sido electos, para garantizar que no coincidan con los cambios políticos y tener gerentes que únicamente obedecen a los momentos políticos, y tampoco garantizar que esta permanencia sea indefinida. Sobre la forma o los cambios a los que puede definir directamente el gerente, consideraríamos que es importante que estos cambios pueda decidirlos el gerente siempre y cuando no alteren el presupuesto de la empresa. Eso es básico para que en cambio las otras determinaciones y decisiones sean de responsabilidad exclusiva del directorio. Pero el gerente también debería tener alguna posibilidad de maniobrar, de definir algunas políticas siempre y cuando no exista alteración presupuestaria. Esta ley, la ley de empresas públicas, probablemente es el espacio que necesitamos para que se defina con claridad los conceptos acerca de las filiales, las sucursales, las agencias o las filiales de negocios. Nos parece que existe una falta de determinación legal sobre qué debemos de entender por cada una de estas figuras, y dependiendo de esta definición se debería determinar asimismo la responsabilidad o los alcances de la responsabilidad que tienen los gerentes sobre estas figuras.
Por otro lado, la contratación del personal, de acuerdo a lo que dispone la Constitución, solamente podría ocurrir por concurso. Y allí hay que hacer una clarificación y una corrección a lo que dispone el artículo 17 cuando habla de la selección del personal, cuando realmente lo que buscamos es que sean los concursos de oposición y méritos los que garanticen la entrada del personal y no procesos de selección que podría significar una ventana abierta para que no se respete el mandato constitucional. Sobre el título cuarto, en lo que corresponde al talento humano, irónicamente, este resulta el capítulo más confuso y desordenado de toda la propuesta de ley. Contraría a lo que dispone el artículo 229 de la Constitución, que establece que son servidores públicos todas las personas que a cualquier título presten servicios, ejerzan una función o dignidad dentro del sector público. Están sujetos a las normas del servicio público, según dispone el artículo 326, numeral 16, quienes cumplan funciones de representación, directivas, administrativas o profesionales. El resto son obreros. Por tanto, no son aplicables para los servidores las normas del Código del Trabajo. Las regulaciones especiales de remuneración variable, contratos civiles o el contrato individual del servidor deben trabajarse con independencia de las disposiciones que de una manera muy desordenada y no clara se establecen en este capítulo en el que encontramos varias contradicciones. Sobre el no reparto de los excedentes el artículo 20, contempla una intromisión en la autonomía de las empresas de los gobiernos seccionales autónomos, y es aquí donde haremos algunas observaciones y puntualizaciones que nos parecen necesarias para también tener en cuenta no solamente los casos de las malas administraciones, sino también de las buenas administraciones de algunas empresas que en lugares como Cuenca, por ejemplo, han dado una muestra clarísima del cumplimiento de objetivos y de la prestación de servicios públicos con eficiencia. No caben bajo estos supuestos que ingresen al presupuesto general del Estado. Esta norma debería revisarse, al igual que la contenida en otros incisos del capítulo referente al talento humano, en el que, como habíamos dicho, existen una serie de contradicciones. Por otro lado, es necesario que las formas asociativas se trabajen con mayor precisión dentro de esta ley. Faltan regulaciones específicas y claras para regular asociaciones, convenios estratégicos, alianzas entre empresas públicas y privadas, con el cuidado y con la cautela de tener en cuenta que aquí de por medio están los enormes potenciales del Ecuador y todo lo que significa las áreas estratégicas que tiene que cuidar el país. No hay regulaciones referentes a las empresas mancomunadas